rasgos o cualidades del carácter de nuestro Dios. Vamos a estar aquí compartiendo una presentación para que me vaya siguiendo, pero antes vamos a orar. Vamos a orar. Padre, le bendecimos esta mañana porque en su gran misericordia nos permite estar aquí presentes, Padre, para escuchar tu palabra, para aprender de ti, Padre, ser enseñados. Danos, Padre, un corazón dócil para ser instruidos a través de tu palabra, Padre, y asimismo nos hagas pronto, Señor, en escuchar y obedecer tu palabra. Sea, Padre, con cada uno de mis hermanos, sea con mi voz en este momento, Padre, mi garganta. eh, y ayúdenos, Padre, a que podamos con este estudio crecer en esta comprensión pues de este atributo de tu carácter, Padre, que quizás ya la mayoría aquí ya hemos escuchado de eso, conocemos algunos versículos que hablan sobre el tema, pero hay veces, Padre, que es necesario tratar de tomar estos temas y quizás traerlos un poco más a la reflexión en nuestra vida diaria, Padre. ¿Cómo vivimos ante la realidad de que tenemos un Dios omnipresente? Ayúdanos, Padre, entonces esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Comenzamos entonces, este es el tema. Dios es omnipresente. Aquí la primera parte va a ser algo teórica, un poco de explicar los conceptos, y la segunda parte ya vamos a ir a versículos bíblicos en particular. Voy a pedir que, de ser posible, esté en pareja, porque voy a tratar de incluir aquí una dinámica para que entre ustedes conversen sobre lo que vamos diciendo y para yo preguntar o para pedir participaciones, ¿verdad? Muchas veces en pareja ayuda, dos, tres, ayuda bastante. Así yo voy a seleccionar el grupo y voy a ir preguntar por su comentario, su opinión. Eh, entonces, hermanos, la definición técnica de esta palabra omnipresente se forma de dos palabras latinas, ¿verdad? En la época medieval, los teólogos medievales, pues, para simplificar o para ahorrar espacio, ¿verdad? En sus libros, miraban pues la enseñanza bíblica, ¿verdad? En este caso respecto a la realidad de que Dios pues está presente en todo lugar, y ellos utilizaron o acuñaron este término, ¿verdad? Omnisciente, que viene de la palabra latina omni, que significa todo, y presens, presente, que junto sería entonces todo presente, estar presentes en todos los lugares a la vez. Y bueno, ya me adelanté un poquito aquí, ¿verdad? Pero aparece la palabra omnipresente en la Biblia. ¿Usted qué dice? Hay gente que dice, no, es que yo no puedo creer en algo que la Biblia no lo dice. Y eso es un mal argumento porque la Biblia no menciona la palabra Trinidad. Sin embargo, la enseñanza bíblica nos muestra que el único Dios vivo y verdadero existe en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? No dice literalmente la palabra Trinidad, y aún así el cristiano pues entiende y acepta esta doctrina de la Trinidad. Ahora, pues no tenemos el término omnipresente en la Biblia, y no porque no esté en la Biblia no significa que no sea correcto. La palabra omnipresente no aparece en la Biblia, pero la Biblia sí enseña que Dios está presente en todo lugar con toda su grandeza. Aquí ya estoy adelantando estas partes de la definición de qué significa omnipresente con relación a Dios. La Biblia enseña que Dios está presente en todo lugar con toda su grandeza. ¿Qué no significa que Dios sea omnipresente? Un falso entendimiento de la omnipresencia. Por favor, les voy a dar aquí unos segundos para que pregunte a la persona que está a su lado cuáles son algunas maneras de malinterpretar esta doctrina. ¿Cómo la podríamos malinterpretar o qué entendimientos incorrectos hay de esta doctrina? Y pregúntese, les doy unos segunditos y ahí voy a señalar. Participe, hermano. Esto es parte
de estar involucrado aquí en la clase. ¿Qué entendimientos incorrectos pueden surgir de esta doctrina o explicaciones incorrectas? Bueno, Jesús. Ah, no, uy, perdón, salió una. Eh, ¿Alguien aquí, familia, un falso entendimiento de esta doctrina? ¿Cómo explicarla mal? Mm, sí, 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 esa es la famosa teodicea, ¿verdad? O el problema del mal, que si bien pues no es tanto el tema, ¿verdad? Que estamos tratando, que será bueno poderlo tratar ya con más detenimiento más adelante, porque pues existe el mal. ¿Cómo lo explicamos, verdad? A la luz de la escritura. Pero quizás no yéndonos tan a ese, a ese punto, eh, un mal entendimiento de esta doctrina sería que una parte de Dios está aquí con nosotros y otra parte de Él está en otra parte del mundo, ¿verdad? Como que estuviera dividido. Aquí, pues ahorita pues yo estoy parado sobre uno de estos, ¿cómo se llaman? Mosaico, no me acuerdo. Y aquí estoy parado sobre dos, ¿verdad? Hay gente que entiende, no, pues que Dios está dividido, está una parte está aquí y otra parte está acá, y no es así. Eh, Otro entendimiento que Él, bueno, que Él está dividido entre toda su creación, y peor aún, que Él forma parte de su creación. Eso es un mal entendimiento de esta doctrina. Ah, pues aquí Dios está y otro pedacito de Él está acá, sus espaldas están por acá y su brazo está por allá y no es así, ¿verdad? O que, mira el cielo, es parte de la divinidad, es parte de la deidad y no es así. Hermanos, ¿dónde es común atribuirle a la naturaleza deidad? ¿En qué corrientes de pensamiento? ¿En qué tipo de religiones? Religiones orientales, hay mucho de esto. Eso se le llama panteísmo. No sé si lo tengo aquí más adelante. Eh, Todas estas cosas son una mala interpretación de lo que es la omnipresencia de Dios. A este error se le llama panteísmo y es una idea bastante presente en las religiones orientales e indígenas. Está muy presente. La madre tierra, ¿verdad? Los espíritus de los ancestros. No sé si alguien vio la película Tierra de Osos, hay mucho de panteísmo ahí. Y realmente la agenda globalista de nuestra actualidad, aquellos que están realmente obsesionados con el tema de la ecología, abrazan ese tipo de doctrinas. No, es porque vamos a atentar aquí contra los árboles y son deidades, es como que le duele. Es panteísmo eso. Y eso es algo muy viejo, es algo bastante viejo. Eh, pero existe todavía en la actualidad este falso entendimiento de que la naturaleza es parte de Dios y no es así. Dios está por sobre la naturaleza. Ok. Así que cuidadito, hermanos, pues, con lo que miran sus niños, ¿verdad? No les digo que satanicen todo, pero que por lo menos les expliquen, ¿verdad? Generalmente, le estaba platicando con los muchachos la otra vez, los materiales para niños, como para colorear, dibujar, traes el solecito con una carita, ¿verdad? O la luna con una carita, y cosas así. Pues que no sé qué tanto se les meta a la cabeza al niño que esa cosa es un ser vivo, y no es así. Pues que hasta en eso está introducido esto del panteísmo. Ok, bueno, estamos, ya explicamos esto.
Entonces, ¿qué sí significa que Dios sea omnipresente, hermano? Nuevamente, pregúntense, coméntense unos a otros y después vengan y díganme, ¿verdad? Participen, hermanos, participen. Que si ya vimos que, que Dios no forma parte de su creación, o que no está dividido entre su creación, entonces, ¿qué sí es la omnipresencia? ¿Qué sí es? ¿Cómo le explicarías sencillamente y correctamente? Lo correcto, hermano, sería, es decirlo así, Dios está presente en todo lugar, con toda su grandeza y al mismo tiempo, ¿verdad? O incluso fuera del tiempo. Dios no tiene limitaciones de espacio-tiempo. A eso también se le llama infinitud, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en Juan capítulo 4, versículo 24, donde el Señor Jesús enseña a la mujer samaritana que Dios es espíritu. Dios no está confinado a un lugar geográfico, Dios no está limitado por cuestiones de espacio y de tiempo. Dios, hermanos, está perfectamente presente consigo mismo. Aquí es una cita de John MacArthur. Dios está perfectamente presente consigo mismo, trascendiendo todas las limitaciones de espacio y presente en cada punto del espacio con todo lo que Él es. Está un poquito más enredosito, ¿verdad? Pero es prácticamente lo que hemos venido diciendo. Perfectamente presente consigo mismo. Está en todo lugar, con toda su plenitud. Eso quiere decir, hermanos, que no hay lugar en todo este mundo y en todo el universo que esté fuera de la presencia de Dios. Dios está presente en todo lugar con toda su grandeza y al mismo tiempo, ay, y en todo tiempo. No hay ninguna limitación para Dios en ese sentido. Creo que si entendemos esto y se lo explicamos a una persona, vamos por buen rumbo, ¿verdad? Hermanos, si has verdaderamente creído en Cristo, si eres hijo de Dios, te sabes hijo de Dios, ¿qué significa la omnipresencia para ti? ¿Te da igual? Ah, pues la Biblia lo enseña, pero no es como que piense mucho en eso. Esa es la actitud que deberíamos de tener. Si has verdaderamente creído en Cristo como tu Señor, tu Salvador, Dios, todo su amor, todo el amor de Dios, toda su atención está aquí para ti completamente, para mí y para toda persona en todo lugar que invoque su nombre. Dios va a prestar la misma atención a cada hijo suyo, el mismo compañerismo, ya sea que estés aquí, ya sea que estés en China, ya sea que estés en medio de la selva predicando a los indígenas y siendo perseguido, donde sea que tú te encuentres, Dios está ahí para ti. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, puedes encontrar esta relación de presencia y comunión con Él, de compañerismo con Él. En esto que mencioné anteriormente, se encuentran presentes dos cosas que debemos considerar. La presencia, hablando generalmente de Dios, y la comunión con su presencia. La pregunta ¿es lo mismo? La presencia, hablando en términos generales de Dios, y la comunión con su presencia es lo mismo. Les pregunto, ¿qué será? ¿Qué piensa, hermano María? ¿No es lo mismo? Su presencia y la comunión con su presencia. ¿Alguien que me pueda comentar sobre eso? ¿Qué piensa? ¿Sí? ¿Sí? Así es. Así es, hermano. Muchas gracias. Sí, hay
tenemos, por ejemplo, familiares incrédulos que no han querido saber nada con el Señor. Dios está presente ahí en sus vidas. Sí. ¿Y ellos pueden tener comunión con este Dios? No, ¿verdad? Por eso Dios está presente en su vida. Dios sigue controlando y dirigiendo todo, pero debido a que no están en Cristo, pues ellos no pueden tener esta relación íntima y personal con Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia. Está la presencia, hablando en términos generales, de Dios, y la comunión con su presencia. No hay nada en este mundo que esté fuera de su presencia, pero no todos en todo lugar pueden realmente tener una comunión íntima y especial con Dios, solamente aquellos que han sido reconciliados con Él a través de Cristo. Eso es la diferencia. De hecho, hermanos, si nos ponemos un poquito a desmenuzar ese tema de la presencia en la Biblia, igual no voy a abordarlos todos. Se podría decir que en la Biblia encontramos la presencia real y distante de Dios. Ahorita lo explico. La presencia general, que es lo que ya mencioné, la presencia íntima de comunión y la presencia para juicio, ¿verdad? Y hay más. Entre más le busques, un poquito, ahí más y más va saliendo. La presencia real y distante. La presencia real y distante. El siguiente versículo, ahora sí, vaya por favor, hermanos, a Primera de Reyes 8, 27. Primera de Reyes 8:27. Cuando lo encuentre puede, por favor, leerlo. Voz fuerte. Primera de Reyes 8:27. Primer libro de Reyes. Gracias, hermano. Aquí está. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos yo? ¿O cuántos menos esta casa que yo he edificado? ¿Qué estaba entendiendo Salomón aquí sobre la naturaleza de Dios? ¿Qué entendía él? Su omnipresencia, ¿verdad? Su inmensidad. Dicen los teólogos que la omnipresencia de Dios en relación con el tiempo se le llama infinitud, ¿verdad? O atemporalidad. La omnipresencia de Dios con referencia al espacio y tiempo le llaman inmensidad de Dios. Pero bueno, son términos aquí. Lo que aquí entendía Salomón es que Dios es inmenso, ¿verdad? ¿Y cómo va a poder contener? ¿Morará Dios sobre la tierra? Sabía que Dios estaba por sobre su creación. Y aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces aquí estaba, y les pregunto, ¿Dios puso su presencia en esa casa, sí o no? ¿Dios puso su presencia en esa casa, en ese templo? Sí. ¿Y dónde estaba antes esa presencia? Esa presencia así como punto de reunión. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Tabernáculo, ¿verdad? Lugar santísimo especialmente y directamente en el arca esta del pacto. Aquí, hermanos, si Dios es omnipresente, ¿por qué es el que estaba en ese lugarcito? Podríamos decir que en ese entonces, pues la adoración del pueblo de Israel estaba dedicada a un solo lugar, ¿verdad? Donde estuviera el tabernáculo, en este caso también el templo. Y hermanos, esa presencia era real, pero era distante. ¿Qué necesitaban ellos para poder tener comunión con Dios? Un mediador, ¿verdad? Un sistema sacerdotal, un sumo sacerdote que estuviera entre ellos y Dios. No era como que una comunión, sí era una comunión real, pero era distante, era necesario pues que estuviera ahí bajo el orden levítico, ¿verdad? Sus debidos sacerdotes, el sumo sacerdote. Tenemos Levítico capítulo 16 que nos enseña, ¿verdad? Cómo era el tener realmente esa comunión con Dios. Era una presencia real, pero distante. Avanzo aquí, aquí voy un poquito para atrás.
Bueno, esto ya lo dije, que Dios es tan grande que no hay lugar en el universo que pueda contenerlo, y aún así Dios promete poner su presencia en el templo. ¿Qué tipo de presencia era? Era una presencia real, pero distante, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda leer Éxodo 25-22? Y otro que busque Levítico 16, del 1 al 3. Éxodo 25-22 y otra persona que busque Levítico 16, del 1 al 3. Muy bien, hermano. Sí, ahí Dios promete entonces pues encontrarse, ¿verdad? En este caso le está diciendo a Moisés directamente, pero pues en realidad es para con todo el pueblo, y ese acercamiento iba a ser a través del sumo sacerdote. En Levítico 1:16, bueno, 16 del 1 al 3, alguien que los lea, por favor. Gracias, hermano. Entonces, no podían entrar con libertad cuando se les pegara su gana, ¿verdad? Tenían que ofrecer. Había un día específico y tenían que obedecer un proceso específico. Muy bien. Aparte, el Éxodo cierra, ¿verdad? Prácticamente diciendo cómo Moisés no se podía ni siquiera acercar por la nube, ¿verdad? De la presencia de Dios. Bueno, entonces era una presencia real y distante que necesitaba un mediador. Bueno, para quizás llevarlo un poquito más al mundo real, hermanos, ¿sería correcto decir que Dios está solamente presente en la iglesia, pero fuera de la iglesia no? No, ¿verdad? No, no es correcto. Muchos cristianos aún como que arrastramos esa como superstición de la religión católica, ¿no? Pues estoy en su templo, ¿verdad? Y tengo que reverente y respetuoso y en mi hablar y mi comportar. Y afuera pues ya puedo relajarme, ¿verdad? No, estoy en el templo, tengo que ponerme la corbata. Pero salgo de aquí y ¡fum! Vuela la corbata, ¿verdad? O sea, hay que pues, hay que tener un poco de coherencia con eso. Eh, Dios es el mismo tanto aquí adentro como allá afuera, ¿verdad? Sí, es un tiempo de comunión especial que Dios diseña para que su pueblo lo adore. Pero muchas personas equivocadamente piensan, ¿verdad?, que solamente Dios está presente dentro de la iglesia, pero fuera de ella no. Así que deciden portarse bien solo cuando van a la iglesia y obviamente se portan mal fuera de ella, ¿verdad? Los reformadores tenían esto claro también. Hay gente que se piensa como que inferior porque no se dedica al área ministerial, ¿verdad? No es que el pastorado o ser misionero es una profesión santa y es superior a ser ingeniero, y no. Delante de Dios todos tenemos que hacer nuestro trabajo para su gloria y Él se agrada, ¿verdad? Sí, cada una tiene diferentes responsabilidades. El ministro, pues sí tiene, si se equivoca, pues tiene consecuencias eternas para su propia vida y para la vida de los que lo escuchan, ¿verdad? Y el ingeniero pues tendrá también sus complicaciones en su área de trabajo, pero toda profesión es santa delante de Dios y se hace para su gloria y su honra, ¿verdad? Puede que haya un ingeniero, un constructor o lo que sea que haga una labor más digna que es un pastor, ¿verdad? Que quizás está en la función ministerial, pero no estás haciendo las cosas para la gloria del Señor, ¿verdad? Así que por eso hay que tener esto muy, muy presente, hermanos. Eh, otro pasaje, vayamos por favor ahí. Vámonos al Salmo 139, versículos del 7 al 12,
que ese sería pecado, ¿verdad? Hablar de la omnipresencia de Dios y no citar este salmo. Es Salmo 139, versículos del 17 al 12. Vamos a leerlo juntos, pero con sus respectivas pausas por versículos. Dice el versículo número 7, léanlo conmigo, hermanos. Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El siguiente, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Siguiente, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hasta aquí un momento, hermanos. Dice, ¿a dónde me iré? ¿Verdad? ¿A dónde huiré? Esto, hermanos, tenemos que entenderlo como una imposibilidad. David entiende que es imposible huir, ¿verdad? ¿A dónde podría irme si se pudiera? Esa es la idea. ¿A dónde podría huir si pudiera de tu presencia? A ningún lugar, ¿verdad? Y es por eso que lo explica y lo ilustra de esta forma. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol o en el sepulcro, ¿verdad? Hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás, ¿verdad? Y explica lo de las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Él entiende esto. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esta es la presencia de Dios, de comunión cercana, íntima, ¿verdad? Solamente un creyente puede tener esta certeza. Ojo, y me parece muy curioso que aún David todavía estaba sujeto a la adoración pues, general que el pueblo hacía, ¿verdad? Acercarse ahí al tabernáculo y adorar. Todavía estaba sujeto a eso. Pero aquí el Espíritu de Dios pues, estaba en él, inspirándolo para escribir este salmo. Y en ese sentido, David está teniendo esta comunión personal e íntima con Dios que nosotros hoy tenemos en todo tiempo sin necesidad de un intermediario físico, ¿verdad? Humano, o aquí terrenal, mejor dicho, hablando. Y aún así es impresionante esta certidumbre o esta certeza que David tenía en no solamente la presencia de Dios como viéndolo, sino una presencia que está dispuesta a ayudarlo, a tomarlo, a sostenerlo. Es impresionante esto. Versículo 11, hermano, léalo conmigo. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Verdad? Muy bien, hermanos, una enseñanza muy sencilla. Y le pregunto aquí, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre la omnipresencia de Dios? Ya adelanté algunas cositas, ¿verdad? ¿Qué nos enseña? Así no comenten, hermanos. No se ponga muy técnico, teológico, más. ¿Qué aprendió? ¿Qué observó aquí de la omnipresencia de Dios? ¿De qué le da esperanza? ¿En qué forma lo anima? No podemos permanecer, hermanos. Yo sé que no es su caso, pero hay gente que al leer esto, como que lo lee así, pues bueno, me da igual. Y esa no es la actitud, ¿verdad? Sí debe haber asombro ante lo que estamos aprendiendo acerca de Dios. No hay lugar en este mundo donde nos podamos esconder de Dios. Su presencia está en todo lugar. ¿De qué manera la parte que dice, aún las tinieblas no encubren de ti, debería tener efectos en nuestra manera de vivir? Hablando en términos quizás de santidad, ¿cómo debería influir o cómo este pensamiento debería dominar la manera en la que vivo, ¿verdad? Tanto pública como privadamente. ¿De qué forma tiene que influir esto? Aún las tinieblas no encubren de ti.
nos tiene que llevar a tener más cuidado con ¿qué? Con el pecado. Sí. No, no. Sí, así es. No podemos escondernos de su presencia. Él está ahí. Generalmente eh, el pecado, pues no, ¿cómo se dice? Generalmente el cristiano no peca o no debería, ¿verdad? De ninguna manera, pero raramente un cristiano va a ir a pecar públicamente delante de todos para que lo vean. ¿Dónde va a buscar él pecar? En lo, en lo secreto, ¿verdad? En lo privado. Y hay que tener mucho cuidado porque ni aún las tinieblas van a escondernos de Dios. Dios nos mira, ya sea que pequemos aquí delante de todos o en lo privado, y Dios se ofende de la misma manera. Pero, adelante, hermano. Sí, ahí está. Sí, ya está. Sí, ujú, sí, así es. Sí, así es. Así es, hermanos. Esto no podemos ignorarlo. No debemos ignorarlo. Esta certidumbre, esta certeza nos tiene que ayudarnos a ser pues cuidadosos con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Tratar de vivir en lo más mayor integridad posible delante de nuestro Dios, quien escudriña perfectamente nuestra vida. Y ahora, bueno, como mencionaba quizás anteriormente, esa mentalidad medio católica, ¿verdad? De que, bueno, respeto el templo y ya afuera puedo hacer lo que quiera. Qué tristeza, ¿verdad? Estar aquí cantando y elevando alabanzas a Dios y sales y tienes en tu casa música que no deberías de escuchar. O incluso hoy publicas en tus redes sociales estados o fotos con música totalmente inmoral, ¿verdad? Ya saben qué artistas suenan, ¿verdad? Y qué vergüenza. A mí me da mucha tristeza cristianos. Y créeme, yo no soy, o trato de no ser legalista en ese sentido, pero qué tristeza, cristianos, se toman una foto y de fondo una música con palabrotas, con palabras de sexualidad, horrible. Qué tristeza, hermanos. Pero pues no estoy en la iglesia, no pasa nada. No, pero es que yo subo al estado, pero oculto al pastor, oculto a los hermanos para que no lo vean. Qué tontería. O sea, qué testimonio se da al mundo de esto, hermanos. Por eso a muchos cristianos no se toma en serio, ¿verdad? Cuando dice que es cristiano. Hay que tener cuidado con esta manera de vivir. Ok. Entonces, nos debe llevar a ser conscientes de que no hay cosa que hagamos escondidos de Dios, ¿verdad? Tú- Ahora, ¿de qué manera la parte que dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, debería tener efectos en nuestra manera de vivir? ¿Verdad? Ya el punto anterior pues se trató un poco del cuidado de nuestro andar, ¿verdad? En santidad. Y este punto, hermanos, ¿de qué manera puede influir en nuestra vida? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me sostendrá. Nos ayuda a saber que estemos donde estemos, siempre contaremos con la presencia y la ayuda de Dios que necesitamos. Resultado de eso, resulta esto en un gran aliento para los que sufren la soledad. ¿Verdad? Que la soledad no es algo solamente de la gente mayor, que sí existe, ¿verdad?
se le casan los hijos, pues queda su casa nomás ellos dos, y peor aún si los hijos se van a otra ciudad y los miran cada a lo lejos, o peor aún que tengan hijos ingratos y que pues no se preocupen por él, ¿verdad? Esta gente generalmente sufre mucha soledad. Y aún en medio de esas situaciones, hermanos, esta verdad debería traer consuelo y alegría al corazón de la persona, ¿verdad? Ya hablé de una persona mayor, pero en realidad incluso la juventud siente mucha soledad. En tiempos donde abundan las redes sociales, sigue abundando también la soledad, la depresión, el autolastimarse, ¿verdad? Hacerse daño de alguna manera. No, es que me siento solo, estoy rodeado de gente y me siento solo. No debería ser así, hermanos. Si alguien pues, realmente se aferra a Cristo, su esperanza a Cristo, debería encontrar consuelo en esta verdad de que siempre vamos a contar con la presencia y la ayuda de Dios. Ayer estaba teniendo una plática con un hermano que me mencionaba de personas que habían muerto por su fe, conocidas suyas, ¿verdad? O secuestros, ¿verdad? De pastores, así, de lugares muy complicados y los secuestran y los quieren hacer daño, incluso algunos muriendo en eso. Y uno se pone a pensar, híjole, ¿qué habrá sentido esta persona? ¿Qué habrá sentido en ese momento? Pero muy probablemente es en esos momentos cuando cae más fuerte la certeza de que, bueno, Dios está conmigo y Dios es soberano sobre lo que me pasa. Lo peor que me puede hacer este sujeto es matarme y al mismo tiempo es como mi puerta de entrada, ¿verdad? La presencia de Cristo. Como dijo Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Así que cuando vemos las cosas como que muy terrenalmente, como que muy materialmente, pues dicen, qué feo y pobrecito. Les duele, claro que duele. Pero recordemos pues que no estamos solamente por lo terrenal, sino que buscamos algo mejor. Muy bien. Entonces, hermanos, aún donde sea que estés, Dios está contigo. ¿Qué horas son? Bueno, vámonos rápidamente, hermanos, a Hechos 17, versículo 28. Hechos 17, versículo 28. Dice la palabra del Señor, aquí lo tienen también en pantalla, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí Pablo está en su discurso en Atenas, ¿verdad? Citando al poeta o el filósofo Epiménides con esta cita, que igual Pablo no es como que apoye todo escrito de Epiménides, pero esta verdad que dijo aquí, bueno, es coherente con la teología bíblica, pues, y como está hablando a ese contexto, entonces, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Aquí vamos a retomar un tema que hablamos ahorita. ¿Dios está presente en la vida solamente de los que creen o también en la vida de los que no creen? Ya lo hablamos ahorita. ¿Dios está presente en la vida de solamente los creyentes o en los incrédulos también? En toda la gente, ¿verdad? Hablamos de presencia general. Aquí Pablo está evangelizando este grupo de filósofos. Dice, no, pues porque en él vivimos, nos movemos y somos. Aquí antes le habló de la soberanía de Dios, ¿verdad? Les presentó un plan de salvación bastante interesante. Le está hablando quién es Dios, el Dios verdadero. Y cómo este Dios verdadero no es absolutamente nada parecido a sus dioses que ellos tenían, a su panteón. Pablo les dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Está evangelizando a estas personas. El pasaje nos enseña que Dios está presente en la vida de todos los seres humanos, porque Dios sigue siendo Dios. No hay lugar en esta creación que esté fuera de su presencia, hermanos. Esto ya lo adelantamos también.
¿Hay alguna diferencia en que Dios esté presente en la vida de los que creen en Él y en la vida de los que no creen? ¿Cuál es la diferencia? Ya la mencionamos. ¿Cuál es la diferencia entre esa presencia que el cristiano puede tener? Empieza con C. Comunión con su presencia, ¿verdad? Sí, Dios está presente de manera especial en la vida de los que creen en Él y en Jesús, ¿verdad? Como su Salvador, porque son sus hijos. Su presencia en sus vidas es para bendición y comunión eterna. Para el incrédulo, obviamente esto no es motivo de vanagloria de parte nuestra, al contrario, tenemos que dar gracias a Dios por ello, porque no lo merecíamos. Pero en el incrédulo, hermanos, esta presencia no tiene efectos de bendición y comunión, pero sí puede que la exposición a esta verdad junto con la exposición del Evangelio sea motivo para que vengan a la fe en Jesús, ¿verdad? Pablo les está evangelizando, les está diciendo que el Dios verdadero está presente en todo lugar, pero ellos hasta este momento no habían podido tener comunión con Él. ¿Qué es lo que les dice Pablo para que ellos realmente puedan tener comunión con este Dios verdadero, con este Dios desconocido para ellos? ¿A quién les presenta más adelante en este discurso? A Jesús. A Jesús. Les deja ver que es pecado que ellos hayan puesto a la creación antes que al Creador, ¿verdad? Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. ¿Verdad? Aquí está presentando a Cristo. Quizás un poco de la manera diferente a la que usted y yo lo hacemos, pero les está presentando a Cristo. Igual puede que Pablo pues haya utilizado más palabras ahí con ellos, aquí solo que es lo que está registrando Lucas. Pero les presentó el Evangelio. Han vivido toda su vida en la presencia del Dios verdadero, pero ustedes no habían podido tener comunión con Él. Necesitan arrepentirse y creer en aquel a quien Dios levantó de los muertos. Y aquí, como dice el relato, algunos creyeron. Algunos como que les gustó, pero cuando lo oyeron, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos más acerca de esto. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio y la Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Cuando usted evangelice a alguien, hermanos, hágale o trate de darle alguna base de quién es el Dios verdadero, así sencilla, porque la gente se hace sus dioses a su manera. Usted pregúntele quién es el Dios verdadero que vino y que le ofrece tener comunión con Él. Así como lo está haciendo Pablo, presente quién es Dios. Porque quizás esta persona tiene un concepto equivocado de quién es Dios, pues no quiera saber nada. Presente quién es el Dios verdadero, hermanos. Una exposición a la naturaleza de Dios y al mensaje del Evangelio puede traer a una persona a los pies de Cristo. Un último pasaje, hermanos, Deuteronomio 4:7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos. Deuteronomio 4:7. ¿Qué está diciendo acerca de Dios? Que Dios es cercano. Dios es cercano. Tenemos a un Dios, hermanos, que está lejos de nosotros y que solo nos mira como quien observa fríamente. Somos el reality show de Dios. Nos está viendo así nomás como, se cayó. ¿O qué está haciendo Dios mientras nos ve? Nos controla, nos dirige. Dios es soberano sobre nuestras vidas y Dios interviene en nuestra vida. Dice, la Biblia enseña que Dios es cercano y se interesa
en ayudar a sus hijos. Él conoce lo que necesitamos antes de pedirle, pero nos manda a orar y pedirle su ayuda. Él es el Dios que está en los cielos y quien también se preocupa en darnos el pan nuestro de cada día, como dice en Mateo 6, del 9 al 11, como el Señor Jesucristo nos enseña a orar. Tenemos un Padre que está en los cielos, exaltado sobre todo, que Dios está también tan metido, interesado en nuestra vida, que Él puede hasta proveernos el pan de cada día. Algo que era imposible de concebir para la mente del griego, ¿verdad? No, es que solamente Dios nos observa, pero no hace nada. Jesús nos enseña así. Podemos tener una comunión con Dios y Dios interviene en nuestra vida. Claro que lo hace. Es el Dios que gobierna y reina, pero también nos provee de cosas tan simples como el pan nuestro de cada día, hermanos. Así que, bueno, aquí tenemos uno más. Ánimo para el evangelismo, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La tarea de hacer discípulos, hermanos, de ir y hacer discípulos es difícil. Y a veces no hay un resultado inmediato. A veces es en medio de peligros. Y hay muchas complicaciones. Pero el ánimo que tenemos aquí es que Cristo está con nosotros. Cristo nos guía y nos lleva, ¿verdad? No estamos solos en esta obra. No estamos solos. Esta certeza debe animarnos, ¿verdad? Ya sea que usted se dedique exclusivamente al ministerio o como si usted va y se levanta y va a su trabajo, en su fábrica, en su negocio, usted aún ahí está yendo y tiene que buscar en la manera en que Dios le permita hacer discípulos ahí, ¿verdad? Obviamente no se va a poner a discipularlo ahí, pero ahí puede comenzar esa relación con alguien que puede venir a los pies de Cristo y crecer, ¿verdad? Usted puede ser ese campo, esa esfera de influencia en su lugar de influencia, en su trabajo. Y usted sepa que no está solo. Cristo está con usted también. Cristo está con usted. Su omnipresencia está con usted. Así que, hermanos, encontremos gozo en esto. No seamos indiferentes a esto. Si no has creído en Cristo, ten por seguro que no hay nada no hay nada que hayas hecho que Dios no haya visto, ¿verdad? Dios ha visto todo y algún día te llamará cuentas por tu pecado si no has venido a encontrar paz con Él a través de Cristo. Necesitas venir a Cristo. Y los que ya estamos en Él, seguir aferrándonos a esta verdad para que siga dominando nuestra vida. Cuando somos conscientes de esto, no hay lugar para la soledad. Sí necesitamos la compañía del pueblo de Dios, es bíblica, pero sobre todo Dios está contigo. Vamos a orar. Padre, te bendecimos esta mañana, Padre, porque nos has permitido recordar este aspecto de tu carácter, tu omnipresencia. Y gracias por la certeza de que sabemos que estamos contigo hasta el fin del mundo, hasta donde sea que nos encontremos, aquellos que hemos alcanzado tu gracia a través de Cristo, podemos gozarnos de la comunión íntima y personal con usted. Gracias por ello, Padre. Te pido por las personas, nuestros familiares, amigos que aún pues no te tienen como su Dios. No pueden tener este gozo, esta compañía que tenemos nosotros con usted, pero te pedimos que conforme a su misericordia les permita abrir sus ojos a esta verdad, Padre. Y nosotros no abrimos los ojos, lo hace tu Santo Espíritu, pero pues ayúdanos a compartir el Evangelio con claridad y con mansedumbre, Padre, para que esto siga así, Padre, en Cristo Jesús.